Saludos a todos. El Centro de Acceso a la Información, también conocido como Biblioteca René Márquez, se une a la celebración de la Semana de la Enfermería. Una vez más, reconocemos la encomiable labor que realiza todo el personal de enfermería, tanto en el recinto como fuera de este. Mi nombre es Norma Echevarría, soy bibliotecaria y les voy a estar hablando sobre las herramientas que tenemos disponibles en el CAI para apoyar el proceso de investigación en enfermería. Comenzaremos por entrar a la página principal del recinto, que es arecibo.inter.edu. Una vez allí, procederemos a escoger la opción del Centro de Acceso a la Información. De inmediato se despliega esta pantalla que es nuestra biblioteca virtual. En la misma escogemos la opción de base de datos. En esta página encontraremos un listado de bases de datos, unas identificadas con la letra U, que representa que son para uso exclusivo de la comunidad del recinto de Arecibo, y otras con un candado abierto que representa que son bases de datos de acceso abierto, por lo tanto pueden ser utilizadas por la comunidad externa. Ahora veamos el grupo que tiene la letra U. En el extremo izquierdo de la pantalla aparecen aquellas bases de datos que contienen libros en formato electrónico como lo son ProQuest eBook Central, elibro.net, Digitalia, JOSTOR y VitalSource. En el centro de la pantalla está Microjuris, base de datos que contiene leyes, noticias y casos vistos en el Tribunal de Puerto Rico. EBSCOdiscovery, EBSCOhost, Gale y ProQuest contienen revistas profesionales, también conocidas como journals, que contienen artículos de investigación. Films on Demand contiene videos educativos. En el extremo derecho de la pantalla se encuentran las bases de datos que contienen imágenes, libros, revistas y videos, todos especializados en enfermería. EBSCO-NARS, Dynamic Health, Wolters Kluger, Ovid, ProQuest One Health Nursing contienen artículos de revista, libros y tesis. Si está buscando imágenes, contamos con la base de datos Smart Images. Si lo que necesita es un video, verifique en Osmosis. La base de datos, donde puede encontrar una gran variedad de libros de texto, además del NIC, NOC, NANDA, es Clinical Key. Como ya mencioné, contamos con bases de datos de acceso abierto especialmente escogidas para los estudiantes de enfermería. Todas son fuentes fidedignas de información, ya que están adscritas a agencias de gobierno, universidades y asociaciones. En pantalla pueden observar sus nombres: Biblioteca Cochrane, Biomed Central, PubMed, Geneva Foundation, Colegio de Profesionales de Enfermería, Medicina y Salud Pública, y las que contienen información sobre los medicamentos como PDR, RxList y Drugs.com. Cuando intentamos acceder a las bases de datos que contienen el símbolo de la letra U, se va a desplegar una pantalla como esta, donde tenemos que anotar nuestro número de identificación, luego pulsar el botón de login para acceder a la información. Entonces, se supone que se despliegue la base de datos que hemos escogido, como por ejemplo Gale. Todas las bases de datos se parecen en la forma en que han sido diseñadas. Las mismas tienen una caja de búsqueda donde se anota el tema escogido. Por ejemplo,
ProQuest, One Health and Nursing. Un ejemplo de búsqueda de bases de datos sería como este de Dynamic Health. Esta base de datos provee información sobre enfermedades, signos y síntomas, pruebas de laboratorio, intervenciones, destrezas, visión cultural, medicamentos, información para el paciente y liderazgo. Se anota el tema en la caja de diálogo, por ejemplo, COPD, y luego se procede a pulsar sobre la lupa. El resultado contiene información sobre la condición, otras condiciones relacionadas como lo es la bronquitis crónica, el enfisema. Además, contiene imágenes y un folleto informativo muy útil sobre la condición. Y si lo deseas, lo puedes traducir al español. Otro ejemplo de búsqueda de base de datos sería EBSCO. Anoto el tema que me interesa en la caja de diálogo y procedo a escoger los delimitadores más convenientes para esta búsqueda. Escojo texto completo para obtener investigaciones completas y no resúmenes. Selecciono publicaciones académicas arbitradas. Esto es, que los artículos han sido revisados por expertos en esa área del conocimiento. Y en la opción de fecha, marco 5 años o menos de publicación. Una vez más, pulso sobre la lupa. Ahora se despliega una pantalla que indica 3.476 resultados obtenidos según los filtros que fueron aplicados a esta búsqueda. Procedo a escoger el primer artículo. Se despliega una nueva pantalla con la información del artículo seleccionado. En la parte superior derecha de la pantalla aparecen unos iconos muy importantes. Cada icono representa una función. Por ejemplo, este artículo tiene activada la función del audífono, lo que representa que puedo escuchar el artículo en lugar de leerlo. Además, tiene las funciones de imprimir, descargar, compartir, ya sea por email o en la nube, archivar y citar el artículo. Esta última función, muy importante, pues me permite obtener la referencia en formato APA para colocarla en mi trabajo. Ahora les hablaré sobre el formato APA. Aunque existen muchos otros formatos que se utilizan al momento de preparar un trabajo académico. El libro impreso de APA se encuentra disponible en la sala de referencia de nuestra biblioteca. Se presta para uso exclusivo en el área. El formato APA coloca las bases que se deben utilizar para la redacción de monografías, ensayos, trabajos de investigación, tesis, entre otros. Esta práctica brinda uniformidad, o sea, todos esos trabajos se parecen en la forma en que han sido redactados. El uso de APA ayuda a que se puedan ver claramente las fuentes de información utilizadas y de esta forma evitar el plagio. El plagio es el acto de presentar las palabras, ideas, imágenes de otra persona como si fueran propias. Es la usurpación de la forma en que un autor se ha expresado. Recordemos que cuando estamos consultando varias fuentes de información y tomamos ideas de estos autores para plasmarlas en los trabajos, podríamos estar incurriendo en plagio si no lo hacemos de la manera correcta. Existen leyes que protegen a los autores de personas que los quieran plagiar. El Copyright Act o Ley de Derechos de Autor, Título 17, Código de los Estados Unidos 2025, define los derechos de autor como un tipo de protección que se proporciona al autor de una obra de arte, literatura o drama el derecho de controlar cómo se utiliza la obra. Los derechos de autor cubren tanto trabajos publicados como inéditos. Dicho esto, se deja claro que toda fuente de información que utilicemos cuenta con unos derechos de autor.
De manera responsable, utilizamos el formato APA para evitar incurrir en plagio. Así, damos crédito al autor de la información, citando de manera correcta las fuentes de información que utilizamos y colocando sus debidas referencias en el documento de trabajo. Ahora estaremos viendo reglas generales del formato APA. Uno de los puntos es el tipo de letras recomendada y junto con esto el tamaño. Se puede utilizar Calibri tamaño 11, Arial tamaño 11, Lucilla Sans Unicode tamaño 10, Times New Roman 12, Georgia 11 y Computer Modern Norman 10, ya que son letras legibles. Están ampliamente disponibles e incluyen caracteres especiales como símbolos matemáticos y letras griegas. Recuerde que solo puede escoger un tipo de letra. Utilice una nueva página para la lista de las referencias. En la lista de referencias solo se incluyen las fuentes de información citadas en el trabajo. El título de esta hoja será Referencia o Referencias, centralizado y en negrillas. Ordene alfabéticamente las entradas de las referencias. Se utiliza doble espacio en todo el documento. Los párrafos deben alinearse a la izquierda. Debe usar márgenes de 1 pulgada en todas las hojas, tal y como se muestra en la imagen. Cuando se consulta un recurso de información, utilizamos este esquema, donde es importante poder identificar quién es el autor, en qué fecha se publicó y cuál es el título y de dónde proviene dicha información. Veamos un ejemplo en el cual hemos identificado en la portada el título, los autores, la edición y la editorial. En la contraportada identificamos la edición y el año. Para redactar la referencia en formato APA, haciendo uso del esquema anterior, primero se escriben los autores, comenzando por el apellido y la inicial del nombre. Entre paréntesis se incluye la fecha. Luego se coloca el título en itálicas. Entre paréntesis el número de edición, si el libro tiene. Si es la primera edición, no se escribe. Y por último, la editorial. Si se está utilizando un procesador de palabras, cuando se llega al final de la línea, la próxima línea va indentada. Esto es lo que se conoce como sangría, lo que significa que la segunda línea no va pegada al margen como la primera. Si hemos consultado una página de internet, hacemos uso del mismo esquema para construir la referencia. Apellido, inicial del nombre del autor, fecha de publicación, título de la información, nombre de la página web y el enlace a la misma. Ahora veamos la revista Impulso del Colegio de Profesionales de Enfermería, publicada en línea en la página del colegio, y es una buena fuente donde encontrar EBP. Según expresan Boswell y Cannon en el libro Introduction to Nursing Research Incorporating Evidence-Based Practice 2023, EBP es el proceso de utilizar evidencia confirmada mediante investigaciones, toma de decisiones y pericia de enfermería para guiar la prestación de atención integral al paciente. Luego de hojear la revista, encontramos este artículo donde fácilmente se logra identificar quiénes son las autoras. Un detalle importante es que se brindan las credenciales de las autoras que indican su peritaje en el campo científico. Se puede identificar el título del artículo, la fecha de publicación y el título de la revista. Para completar la información necesaria para la redacción de la referencia, solo hace falta incluir el número, las páginas y la dirección electrónica. Y la referencia lee como sigue: Rodríguez, N. and Durán, Y. 2025 entre paréntesis. Estrategias de prevención para el cuidado de la voz como herramienta de trabajo en enfermería. Impulso, 3,
entre paréntesis, coma, 31 al 38 punto y la dirección electrónica. Tomemos un momento para identificar de forma general las partes que deben estar presentes en un buen artículo de investigación. Veamos el artículo de la revista Impulso titulado Barreras y facilitadores percibidas por las personas sin hogar al buscar servicios de salud en Puerto Rico. Nótese que contiene un resumen o abstract con los detalles más relevantes del artículo. Luego, la introducción al tema de investigación. Problema a investigar, y nos referimos a cuál es la situación, ya sea positiva o negativa, que se desea investigar. El problema lo expresamos en forma de pregunta de investigación o hipótesis, ya sea a favor o en contra del tema seleccionado. Se procede a definir términos y conceptos clave. El marco conceptual está entrelazado con alguna teoría que apoye el tema de investigación. La profesión de enfermería tiene sus propios teorizantes, entre los que encontramos a Florence Nightingale, Marjorie Gordon, Virginia Henderson, Calixta Roy, Betty Newman, entre muchas otras más. Luego se procede a buscar información del tema en revistas de investigación, tesis, diccionarios, libros y enciclopedia, ya sea en formato impreso o electrónico. Se escoge la metodología que se va a seguir para indagar sobre el problema. Se establece la muestra o participantes del estudio de investigación y qué instrumentos se utilizarán para recopilar los datos, ya sea encuestas, entrevistas, que luego serán analizados utilizando métodos estadísticos. Se procede a reportar los hallazgos, se reporta si hubo limitaciones a la investigación, se llega a conclusiones donde se plantea el significado e impacto de la hipótesis, se brindan recomendaciones y cuál es su aplicación en Puerto Rico. Luego se presentan las referencias, las tablas y las figuras. Ahora veamos un bosquejo general del trabajo donde podemos identificar la introducción, presentación del problema, justificación del estudio de investigación, revisión de la literatura, marco teórico o conceptual, metodología, hallazgos, conclusiones y referencias. Cuando estamos investigando, usualmente vamos desde lo más general a lo más específico, desde un tema más amplio, esto es macro, a uno más reducido, que es micro, que representamos como un embudo. Otro tema importante es la redacción de citas en formato APA. ¿Qué es citar? Citar es dar crédito al autor de la información que estoy utilizando. ¿Para qué? Para evitar el plagio, por ética, para brindar credibilidad y validez a la información presentada y para facilitar el acceso a las fuentes de información. Digamos que encontramos un artículo de Juan Romero y Marta Campos con información que nos gustaría incluir en el trabajo. Para esto hacemos uso de una cita corta que se expresa como sigue. Según Romero y Campos, 2022, entre paréntesis, la, comillas, diabetes mellitus, DM, constituye uno de los problemas sanitarios más importantes del siglo XXI en el mundo y en Cuba, y se ha incrementado de manera dramática en los últimos 25 años. Cierra la cita con comillas. Se da crédito a los autores escribiendo sus apellidos. Se incluye el año entre paréntesis, ya que los autores en otra fecha pueden dar otra información diferente sobre el mismo tema. Se colocan comillas a la información
tal y como aparece en el artículo que estamos consultando, y tienen que haber menos de 40 palabras entre las comillas. Otra forma de presentar la misma información es colocarla en mis propias palabras. Esto se le conoce como parafraseo. Por ejemplo, en su escrito, Romero y Campos, paréntesis 2022, informan que la diabetes mellitus ha aumentado dramáticamente y se ha convertido en un problema de salud tanto en Cuba como en el mundo. Aquí también se da crédito a los autores, escribiendo sus apellidos. Se incluye el año entre paréntesis, pero escribo la información en mis propias palabras. ¿Qué ocurre cuando quiero citar y el artículo tiene más de 3 autores? Se utiliza el apellido del primer autor y luego las siglas et al. Como indicativo de que tiene más autores. Por ejemplo, las personas, comilla, sufren pérdidas significativas como la muerte de un ser querido, el divorcio, la enfermedad, el encarcelamiento o el despido laboral. Dicen sentir dolor emocional. Cierro comillas, abro paréntesis, Gómez et al. 2009, P.12, cierro paréntesis, punto. Recapitulando, la cita y la referencia son diferentes. En la cita solo se escribe el apellido del autor y el año. En la referencia se escribe toda la información bibliográfica del recurso y se coloca al final del documento en una página nueva. En el caso de páginas web, se escribe toda la información bibliográfica del recurso, no solo el enlace. Pero, ¿qué pasa si no hago uso correcto de las normas de APA? ¡Ay, esto no puede ser tan malo! ¿O sí? Pues claro que sí. El uso incorrecto de las normas de APA se le conoce como plagio. A través de esta presentación hemos visto que la universidad tiene disponible bases de datos donde conseguir información, libros y EBP. Se ha recalcado la importancia de las normas del formato APA y usarlas para evitar el plagio. Si necesitas ayuda en la búsqueda de información, te puedes comunicar ya sea por email o por teléfono. Gracias por su atención.